Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Historiando. Si no te has suscrito, te animo a que lo hagas y así ayudarás al crecimiento de nuestro canal. En el día de hoy les vamos a hacer una historia muy poco conocida y triste sobre un joven príncipe etíope que fue víctima de las políticas de saqueo a las que ha sido sometido el continente africano a lo largo de la historia. Se trata del joven príncipe Alemayehu. Sin más, ya comenzamos. De Yamash Alemayehu Simeon Theodorus, también conocido como Alemayehu, nació el 23 de abril de 1861 y fue el hijo del emperador Teodoro II y de la emperatriz Tiruworwood de Abisinia, actual Etiopía. El emperador Teodoro II fue un gobernante que centralizó el estado que se convertiría en la Etiopía moderna. El antiguo pueblo etíope era un atípico reino cristiano africano, con una creencia cristiana oficial en la región, anterior a la de gran parte de Europa. En 1862, en un esfuerzo por fortalecer su imperio, el emperador Teodoro II buscó una alianza con el Reino Unido, pero su caso no obtuvo respuesta de la reina Victoria, que gobernaba Inglaterra en aquel momento. Por lo que, enfadado por el silencio y haciéndose cargo personalmente del asunto, el emperador tomaría como rehenes a algunos europeos, entre los que se encontraba el cónsul británico y también un funcionario del Museo Británico. Ante esta grave afrenta para el Imperio Británico, se produciría una gran expedición militar a Abisinia, en la que participaron unos 13.000 soldados británicos e indios para rescatar a los ciudadanos. En abril de 1868, sitiaron la fortaleza de montaña del emperador Teodoro, en la ciudad de Magdala, al norte de Abisinia, y en cuestión de horas superaron las defensas. El emperador, ante la derrota, decidió que prefería quitarse la vida antes que ser prisionero de los británicos, acción que lo convertiría en una figura heroica para su pueblo. Después de la batalla, los británicos saquearon miles de artefactos culturales y religiosos, que incluía coronas de oro, manuscritos antiguos, collares y vestidos. Los historiadores afirman que se necesitaron decenas de elefantes y cientos de mulas para transportar los tesoros que hoy se encuentran en diversos museos y bibliotecas europeos, como también en colecciones privadas. En esta acción también se llevarían al hijo del emperador Teodoro, el príncipe Alemayehu, que contaba tan solo 7 años, y a su madre, la emperatriz Tiruworwood. El viaje se produciría, como era lo normal en la época, en un barco, y durante la travesía y semanas después de la partida moriría la emperatriz madre de Alemayehu, quedando huérfano el príncipe con 7 años. Desde el punto de vista británico, esto fue para mantenerlos a salvo y evitar que fueran capturados y posiblemente asesinados por los enemigos del emperador Teodoro, que se encontraban cerca de Magdala, según lo que Andrew Havens relata en su libro El príncipe y el saqueo, donde narra lo que le sucedió a Alemayehu. Sin embargo, otras versiones dicen que después de que los europeos atacaron su hogar y saquearon los tesoros reales, Alemayehu sencillamente fue secuestrado. Tras su llegada al Reino Unido en junio de 1868, solo y huérfano de padre y madre, viviría con el capitán Speed, al cual ya conocía, porque anteriormente Speed había sido contratado por el emperador Teodoro, padre de Alemayehu, para entrenar a su ejército, pero luego tuvo desavenencias con el emperador y tuvo que marcharse de Abisinia. Speed era un oficial del ejército indio educado en Inglaterra y había estado tiempo en África, por lo que conocía la región, y fue llamado por el gobierno británico para unirse a la expedición en Abisinia, y fue un elemento importante de la victoria sobre el emperador Teodoro. Durante esta campaña, Speed recibiría la medalla de guerra de Abisinia por los servicios prestados al gobierno inglés. Durante la estancia de Alemayehu en la casa de Speed en la isla White, estando la reina Victoria en su casa de Osborne House,
conoció al príncipe y se interesó por su vida y su educación, y decidió apoyarlo económicamente, poniéndolo oficialmente bajo la tutela del capitán Speedy, que había sido el que lo había acompañado en su viaje desde Abisinia. En esta etapa, Speedy contrajo matrimonio y se fue a vivir a la India, y Alemayehu se iría con ellos, viviendo un tiempo en la India, pero el gobierno inglés decide que el príncipe debía ser educado en Inglaterra. Alemayehu estudiaría en varios colegios ingleses. En 1875 se le trasladó a la Ruggles School Jacques Blake, en la cual uno de sus tutores fue Cyril Ransom, el futuro padre Arthur Ransom. En 1878 ingresó en la Escuela de Oficiales el Real Colegio Militar de Sandhurst, pero no le fue bien allí, y al año siguiente abandonaría la academia para quedarse con su antiguo tutor Cyril Ransom. Más adelante, Alemayehu terminó siendo instruido en una casa privada en Leeds, pero se enfermó, posiblemente de neumonía, y en un momento dado hasta rechazó el tratamiento pensando que había sido envenenado. Tras 6 semanas de enfermedad, el 14 de noviembre de 1879, murió, a pesar de las atenciones de las que fue objeto. Contaba con tan solo 18 años, y la reina Victoria ordenó que fuera enterrado en el castillo de Windsor. Según el escritor Havens en su correspondencia mencionaba su deseo de regresar a su casa, a su país, pero esa idea fue rápidamente desechada. No se sabe cuáles fueron los motivos por los cuales nunca fue enviado de vuelta a Etiopía. Los que conocieron al príncipe en aquella época se referían a él como un joven que siempre estaba como triste y melancólico, y la reina Victoria se refirió a él como un joven amable y triste. Abebesh Casa, descendiente del príncipe, declararía a la BBC de Londres: «Me compadezco de él como si lo conociera. Fue expulsado de Etiopía, de África, de la tierra de la gente negra, y permaneció allí como si no tuviera hogar». Desde siempre han habido varias peticiones para que el cuerpo de Alemayehu regrese a Etiopía, entre ellas la petición del entonces presidente del país, Girma Wolde Georges, que en 2007 envió una solicitud formal a la reina Isabel II para que se le devolviera el cuerpo, pero esos esfuerzos resultaron infructuosos. Al respecto, Abebesh Casa, conocida como su descendiente, declaraba: «Queremos que regrese, no queremos que permanezca en un país extranjero. Tuvo una vida triste, cuando pienso en él lloro. Si aceptan devolver sus restos, lo pensaría como si volviera a casa con vida», sostuvo. Ella tenía la esperanza de obtener una respuesta positiva del recién coronado rey Carlos III. El profesor Alula Pankhurst, especialista en relaciones británico-etíopes, también declararía: «La restitución se usa como una forma de lograr la reconciliación, de reconocer lo que estuvo mal en el pasado. El regreso del cuerpo sería una forma de que el Reino Unido reconsidere su pasado. Es una reflexión y una reconciliación con un pasado imperial». Aunque se creía que Carlos III iba a abrir algunos archivos para colaborar con la investigación acerca del tráfico de esclavos y del colonialismo, eso sigue sin suceder. Para negarse a enviarlo de nuevo a África, desde el Palacio de Buckingham argumentaron lo siguiente: «Es muy poco probable que estos restos sean exhumados sin alterar el descanso y la paz de un gran número de fallecidos que permanecen también enterrados allí». La vida de Alemayehu ha sido tema de obras de teatro, obras radiofónicas y libros, como el libro El príncipe que caminaba entre leones, de la autora Elizabeth Lear. Su vida ha sido expuesta en programas de televisión, y el cineasta etíope Selan Bekele interpretó la vida de Alemayehu en un cortometraje experimental titulado Príncipe de Ninguna Parte, que fue proyectada en Estados Unidos en los años 2014 y 2015. Muchos historiadores consideran que la muerte del joven Alemayehu en el Reino Unido fue producto de una acción imperial
y de un fracaso de la diplomacia. Y así hemos llegado al final de esta triste historia. Me gustaría que dejaran sus comentarios sobre la misma. Espero que nos encontremos en nuevos vídeos para seguir aprendiendo juntos de historia. ¡Chao!